Bien chicos, continuamos con esta segunda parte de la presentación de nuestra primera sesión, del bloque número 2, las preguntas por el fin y el sentido de la vida, y estamos en la respuesta de las religiones orientales, específicamente en el budismo. Y bien, queríamos quedarnos y continuar más bien en estas 4 verdades que Siddhartha Gautama Buda descubre a través de la iluminación. Sobre todo en este silogismo, toda existencia es sufrimiento. Como les decía anteriormente, es una de las realidades que quizá difieren más del cristianismo, porque nosotros vemos la existencia como un regalo de Dios. El origen del sufrimiento es el deseo. Obviamente que se entiende deseo como el anhelo de satisfacción de todas las cosas que estén a tu alrededor. Tanto el comer como el respirar, en ese aspecto, digamos, cuando se convierte en un deseo, más allá de satisfacer las necesidades básicas, pues esa es causa del sufrimiento desde el punto de vista del budismo. Luego también la causa. Entonces, si el deseo es la causa del sufrimiento, entonces tenemos que suprimir todo el deseo. Esto sería entonces que el budismo quiere encontrar un contacto central con la naturaleza, pero con las satisfacciones básicas, límites, digamos, del hombre. Tanto así que si hay un objeto que no necesitas, pues desterrarlo de tu vida para poder alcanzar el nirvana. Obviamente que el budismo es como mucha meditación. En ese aspecto es encontrar un punto donde no te puede atacar absolutamente ningún anhelo corporal, ni psicológico, ni mucho menos existencial. Es como en ese estado completo de existencia, donde anulas totalmente los deseos. Suena interesante la idea de vivir sin sufrimiento, pero nosotros los católicos le damos una trascendencia al sufrimiento, no la podemos negar. Entonces la moral, chicos, del budista en sentido general, pues tiene un sentido positivo. ¿Por qué? Porque invita a un desapego del mundo. Sin embargo, recordemos que en la Iglesia Católica también hubo mucho o existe esta parte del desapego de lo mundano, como los monjes que se recluyen pues fuera del mundo para vivir un estado de oración, una relación completa con Dios. Sin embargo, nosotros, en general el cristianismo, quiere ver el mundo como el lugar donde tiene que realizar su misión de evangelización, pero sobre todo donde tiene que vivir su vida, donde tiene que compartir su existencia. Y en este punto, quizá sí diferenciamos del budismo, porque nosotros vemos al mundo como algo bueno porque fue creado por Dios. Ahora, su principio ético, ese es un valor que comparte con el cristianismo, es hacer el bien y evitar la mentira. También tiene esta idea también del karma, chicos, es decir, nuestras acciones, mientras más bondadosas sean, más cercanas a la virtud sean, van a repercutir pues en lo que va a ser nuestra vivencia, nuestra espiritualidad. Por ello, también el budismo también estipula que somos premiados o castigados según nuestras acciones. Es decir, tiene que ver mucho con el hinduismo, nada más la diferencia es que no se reencarna. El budismo, pues ya se llega al nirvana, también se hace uno con el absoluto y termina la existencia, ¿no? Se corona, mejor dicho. Ahora bien, nosotros como creyentes vemos en el budismo pues también muchos valores particulares, pero también pues algunas diferencias, y las cuales hay algunas que sí son muy notorias. Esta sobre todo. El cristianismo no ve pésimamente el mundo, o el mundo físico, sino que lo ve como un regalo de Dios, y es una creación que también nos invita a contemplar a Dios en la misma creación. De hecho, nosotros los católicos o los cristianos en general vemos por ejemplo, el comer, el beber, más allá que un acto placentero, como un acto de un regalo de Dios. Las cosas, la naturaleza, la creatividad del ser humano al crear cosas, no como un límite de nuestra humanidad, sino mejor dicho, como una capacidad de crear junto con Dios. ¿El problema cuál es? Que el ser humano se entiende como dueño de las cosas y quiere abusar de ellas, o al revés, o inclusive, mejor dicho, les da un lugar mayor a lo que tiene que ser la persona, cosa que en ninguna religión se profesa tal cual. Ahora también, una relación curiosa que me llamó la atención es pues la oración budista. La oración budista, si bien también es
de corte politeísta entiende como que su estado mayor de densidad de la oración es llegar al estado de nirvana, es decir, estar con el absoluto. En cambio, nosotros cuando hacemos una oración, cuando estamos en esta comunicación con la divinidad, nos relacionamos con otra persona, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, cada quien de diferente forma, pero nos dirigimos a un solo Dios, que es persona, es decir, no estamos hablándole a una energía o a una potencia, sino estamos hablando con una persona. Por eso se llama relación interpersonal con Dios. Es una relación uno a uno, en la cual nosotros podemos dialogar con Él, pero Él también intercambia, Él responde. No es una divinidad fuera, digamos, de lo que es el lazo, digamos, fraternal. No es un Dios que se encuentra en su divinidad sin mirar al hombre, más bien es en este lazo de comunicación. Y aquí es importante entender que nosotros los cristianos no vemos a Dios como una energía majestuosa, lo vemos como una persona. Y ello, si quiere diferenciarlo claramente, porque recordemos que cuando las fronteras dejan o permiten la entrada de las religiones orientales o de su influencia religiosa o filosófica o inclusive pues de costumbres, también se filtró como esta idea de que la divinidad cristiana es una energía como una potencia. Y no, nosotros tenemos que tener cuidado actualmente porque se maneja mucho tanto la idea de karma como la idea de las energías, que es de corte oriental. Esto no quiere decir que esté mal, sino que nuestra fe en Cristo pues tiene un corte bien especial, que está basado con una persona, no es con una energía. Entonces, esto sí lo tendríamos que recuperar porque no estamos huérfanos, no es una oración vacía sin repercusión, sino mejor dicho, es una invitación a generar que esta relación interpersonal pues se convierte en un lazo de amistad, de cercanía, de entendimiento. Por eso, chicos, sí es necesario que cuando estemos revisando las religiones orientales, vayamos haciendo inmediatamente como una especie de comparación con lo que nosotros vamos profesando dentro de nuestra fe católica. Bien, seguimos con este tema del sufrimiento, porque si bien la superación del budismo, o más bien la aspiración suprema del budismo es que ya no exista ningún dolor y encontremos el estado perfecto de plenitud espiritual que le llaman nirvana, en cambio nosotros en el cristianismo vemos el sufrimiento como una realidad humana, es decir, algo que en nuestra vida, por ser mortales, por ser efímeros, y porque en este desarrollo de nuestra vida tenemos que atender el sufrimiento como una prueba. No solamente el dolor, bueno, aquí vamos a distinguir, ¿no?, el dolor como un estado físico, pero el sufrimiento como un momento de sentimientos, es decir, el conflicto de nuestra finitud, el conflicto de que no nos salen las cosas. Por ello, vemos en el sufrimiento una oportunidad de superación y de crecimiento desde la luz de la fe. Obviamente que el budismo lo que quiere es que eso se termine, pero nosotros lo aceptamos como una realidad humana, no podemos huir pues de esa situación, porque realmente existe. Entonces, digámoslo así, aunque en el budismo nosotros lo consideremos como una buena idea, en el cristianismo más bien el sufrimiento tiene que aceptarse con voluntad para poder superar esa prueba. Por eso nosotros no podemos desechar tanto el deseo como la pasión, porque también, como les decía, son realidades humanas. Quien no desea no puede tender a ellas. Y ya habíamos compartido en clases anteriores la importancia de la meta, de un anhelo. Si bien vas a encontrar dificultades, a veces vas a encontrar frustraciones, digamos vas a sufrir en ese momento, pero no te tienes que quedar en el sufrimiento. La fe católica profesa que después del sufrimiento, en ese momento, pues tenemos que trascender al siguiente nivel como una forma de llegar a una mejor plenitud, superar las adversidades. Por eso nosotros tenemos que vivir estas dimensiones desde la fe. Y por eso, chicos, te invito a que analices, porque hoy en día se están colando estas ideas, tanto que la energía, los chakras, etcétera, que pueden sentirse muy, muy bien, pero hay una situación. Tanto el hinduismo como el budismo, chequen, no invita a ninguna cuestión de acción por el prójimo. Se limita a la vivencia individual de lo que ellos creen como virtud y verdad.
a través pues de su lineamiento, pero no se ve o no se nota una situación comunitaria, es decir, en donde involucres al otro, en donde tú tengas que hacer el bien al otro, así directamente. Nosotros en nuestra fe católica, el amor al prójimo se tiene que ver en cosas concretas. O sea, hay una cuestión social que tenemos que atacar. Y entonces aquí estamos hablando de que hay que pasar de la individualidad a la comunidad, que nosotros en el cristianismo lo tenemos bien presentes. No nos salvamos solos, nos salvamos en comunidad. Jesús no vino a salvar solamente a uno, sino a todos. Y entonces en ese aspecto, el involucramiento de que el cristianismo esté invitado también a inmiscuirse en realidades sociales como el hambre, la educación, las guerras, la violencia, pues es una tarea que el cristianismo tiene que asumir. Y hoy en día da tristeza, desafortunadamente, que pues hay muchos feminicidios, que la violencia hacia la mujer sube. Pero estaríamos hablando no nada más que hay que atacar el feminicidio, hay que atacar la violencia, hay que atacar el origen de dónde viene esa violencia. Que a lo mejor muchos dirían, pues hay que estar bien yo solo, pero también hay realidades en las que tenemos que involucrarnos, porque es la realidad de otros hermanos nuestros que están en esta situación. Por eso te invito a que veas la diferencia entre el hinduismo, tanto el budismo, y la propuesta que nosotros desde nuestra fe pues tenemos, para que ellos viendo que hay una comparación, que una cosa es bueno, tener esa idea de que hay que armonizarse y todo, pero hay que ver que no tiene una cuestión más allá de estar bien. No está invitándonos a nada más. Por eso la idea es que tú al momento de estar viendo este video, repasando la clase, pues tengas en cuenta que tu tarea es mayor más que solamente estar bien tú. Aunque es el principio, estás bien tú, estará o podrás compartir mejor esa paz con los demás. Pero también es un compromiso. Por eso, chicos, ojalá que cuando termines de ver este video puedas reflexionar, pues la invitación grande que tú tienes dentro de tu fe cristiana y de tu fe católica. Y bien, aquí vamos a detenernos para después, posteriormente, en el siguiente tema, abordaremos las religiones monoteístas, que también tienen mucho que ayudarnos a compartir nuestra fe y a la vivencia de nuestro amor al prójimo y compromiso con nuestro mundo. Pues aquí le dejamos, que tengas muy buen día.